Hola, buen momento. Sigo compartiendo con ustedes el libro Del fango a la luz, de Jorge Andrés Sánchez Valdés. Hoy corresponde la primera parte del capítulo número 4, El gran milagro. Mi vida siguió, mi viaje continuó y ponía en práctica lo que había aprendido. Veía más claro. Cumplí un año fuera de casa y lejos de mi país, lejos de todas las personas que yo amaba y que me amaban, solo, aprendiendo, despertando, cambiando y madrugando para regresar a lo que yo consideraba la vida. Sentía que empezaba a entrenar con la interioridad de mi vida para darle la batalla a la exterioridad. Y vaya que así fue. No solo fue una batalla, sino se declaró la guerra de la exterioridad en contra de mi interioridad. Volví a mi país, más seguro, más firme. Sentía que Dios estaba en mí. Había aprendido en este viaje muchas cosas, así como también las enseñanzas de la pequeña Biblia que leí en todo ese año y que aún la conservo con gran cariño. Fue mi gran compañera de viaje, la palabra de Dios. Regresé a mi carrera universitaria y me volvieron a contratar en donde trabajaba anteriormente, solo que en esta ocasión en un puesto más alto, de mayor responsabilidad. Me independicé de casa, renté un departamento que lo nombramos mis amigos y yo el castillo. No por grande, sino precisamente por pequeño. Y ahí, en mi castillo, comenzaría otra de las etapas de mi vida. Todo parecía sonreírme. Parecía ser que había tomado la mejor decisión, el haberme ido de viaje, ya que a mi regreso todo marchaba bien. Al volver a ver a mi novia, sentí que era totalmente otra persona. Al igual que yo, había dejado huella, la distancia. Terminamos nuestra relación, ya que ella tenía a otra persona. No lo podía entender. Los ejecutivos empezaron a actuar de una manera responsable. Me ayudaron a salir de la crisis. Las juntas con los ejecutivos y el tiempo borraron el apego que tenía hacia ella. Uno de los ejecutivos que más intervino fue el alma, ya que se me hacía imposible querer en un futuro a otra persona. Y los casos imposibles siempre se los daba al ejecutivo alma, pues él estaba en contacto con Dios, y lo que a los ojos de los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Él se encargó de que mi recuerdo hacia ella fuera bello, normal y sano. Ya no era esa adicción hacia el recuerdo que enferma tanto, sino que pasó de obsesión a algo normal. Nunca pensé que lo lograría. Pasaron varios años. Tampoco puse en práctica el dicho que dice, un clavo saca otro clavo, ya que para mí eso era jugar con los sentimientos de otra persona. Fui fiel a mis sentimientos y me puse en manos de Dios. No me comprometí con nadie hasta no sentirme libre de esa relación. Llegaría el día en que Dios me liberaría. Se requirió de mucha paciencia y oración, pero el Dios de lo imposible no faltó a mi llamada. La tristeza empezó a ganarle terreno a mi vida. Arribaba a ella un golpe, uno de los más duros. Al poco tiempo de haber regresado de mi largo viaje, fui a la playa un fin de semana con un amigo y sus dos hermanos. El mar estaba bravísimo y uno de ellos se metió a nadar. Le advertí que no se adelantara, ya que las olas eran muy grandes. Pero en pocos minutos estaba en problemas serios. Mi amigo quería meterse a rescatar a su hermano, lo cual se lo impedí, ya que lo primero que se me vino a la mente es que se iba a ahogar él también. Pensé en unos segundos, no puede ser que una familia pierda dos hijos. No dudé ni un instante en dar la vida. Me metí a rescatarlo. Los lugareños lo veían todo sin actuar, ya que no se atrevían a entrar cuando el mar estaba así de bravo. Me dirigí hacia él, poniendo todas mis fuerzas,
ya que yo nadaba desde los 5 años y había ganado competencias, pero parecía no servirme de nada. Las olas eran enormes, una tras otra reventaba con gran estruendo, y por primera vez en mi vida oí una voz en mi interior que me decía: contra mi voluntad no puedes hacer nada. Lo perdí de vista. Pensé que él había salido, pero sentí que yo no saldría, que me ahogaría. Era inútil luchar. Era demasiado. Cerré mis ojos y me dispuse a morir. Y en ese preciso momento sentí una ola que me empujaba y me revolcaba hacia afuera con brusquedad, como escupiéndome fuera del bravo mar, como si estuviera estorbándole en su cometido. Exhausto, tirado, revolcado, lleno de arena, derribado, como un perdedor. Oí gritar a mi amigo: lo perdimos, lo perdimos. Abrazándonos llenos de lágrimas, lo habíamos perdido. Aún lo recuerdo como si fuera ayer, y pasarían muchos, pero muchos años, para perdonarme el no haberlo podido rescatar. La vida continuó y empecé a tomar decisiones importantes, como independizarme de mi casa a los 22 años, pues el puesto que desempeñaba en mi trabajo me ofrecía la oportunidad de ser totalmente independiente de la economía de mi padre. Cursaba el 7º semestre de la carrera y volví a llenar, con 14 horas de estudio y de trabajo, mis días regulares. Ya no me sentía solo. Busqué también a ese gran amigo, el padre Julio. Lo veía constantemente para platicarle mis problemas, tanto familiares como personales. Aumentando esa confianza en él, nuestra amistad fue creciendo en Cristo. Traté de comulgar diariamente. Le pedí a Dios que me ayudara a olvidar los problemas familiares, así como el evento del mar, dolor que me acompañó por muchísimos años más. Esas cosas las arrastraba como un apego, como una adicción. Eran grilletes que tenía el ejecutivo emociones, sentimientos profundos que expresaban que aún no era libre. Nuevamente, para distraerme, la exterioridad llenaba todo. En mis estudios, que ya casi terminaban, iba muy bien. No se diga en mi trabajo, pero a la hora de ver mi área emocional afectiva, encontraba gran dolor. Volví a tomar alcohol, ya que me adormecería de ese dolor y me escapaba de mi realidad. Empecé nuevamente a perder el control sobre la bebida, esta vez más fácil, y la cantidad era cada vez mayor. En mi trabajo se consideraba que el alcohol era indispensable en el puesto que ocupaba, para mantener las buenas relaciones con mis clientes. Y así fue, parrandas y más parrandas, con mis clientes, cerrando trato tras trato. Me decían que era muy aguantador y que no había quien me ganara en las relaciones. La abundancia del dinero que provenía de la buena remuneración económica a la que me hacía acreedor por el puesto que desempeñaba y una reputación de soltero codiciado hacía de mí el hombre ganador y triunfador que siempre quise ser, y demostrarle a mi padre que eso era precisamente. Pasaron así 4 años, acabé mi carrera universitaria y mi vida profesional siguió en ascenso. Fui nombrado a mis 26 años gerente general de una empresa. Ni en mis sueños más grandes había soñado que iba a lograr ese puesto tan pronto y a esa edad. Pero peligrosamente había perdido contacto con mis ejecutivos interiores. Ya no hacía mis juntas y volví a no estar pendiente de mi interioridad. Me distraje con la exterioridad y me salió muy caro. Pagué una cuota altísima de sufrimiento. Me ahogaba en alcohol para olvidar mi área afectiva, que se encontraba tan dañada y deteriorada, y así seguí. El alcohol no chocaba en un principio con mi trabajo. Seguí frecuentando a mi amigo el padre Julio, quien me decía que yo era un bebedor fuerte, que ya se me pasaría. Pero mis ejecutivos interiores gritaban desde lo más profundo de mi ser: sálvanos, que nos ahogamos. Hasta aquí
el video del día de hoy. Por su atención y valioso tiempo, mil gracias. Y como siempre, te pido por favor, comparte los videos. A alguien les puede salvar la vida. Que tengas muy buenos momentos.